Bueno, así estaba la tarde, vista ahí en el puertito del buceo. Sigamos hablando de cultura, el lugar de la cultura. Este es el título del libro de Begoña Ojeda, son las políticas públicas y la transformación social en el Uruguay. Begoña es magíster en políticas culturales, licenciada en ciencias antropológicas, entre otros cargos, y está aquí con nosotros. Bienvenida, un gusto. Muchas gracias, un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Placer para nosotros también. A ver, el ser humano cuando nace ya en las primeras horas, si tiene sed, te avisa el cuerpo, si tiene hambre, te avisa, si tenemos frío, el cuerpo nos avisa. Ahora, cuando necesitamos cultura, no tenemos un detector o un sensor o algo que nos diga estoy necesitando algo más que comer o abrigo, ¿no? Bueno, yo como antropóloga te tendría que decir que que es mi formación de base, que en realidad esto se construye, ¿no? O sea, la cultura se va adquiriendo en la medida que uno va estando en comunidad, ¿no? No es algo que nace con el ser humano, como tú lo decís, pero se construye en comunidad. En esta concepción de cultura desde un sentido amplio, claro, holístico. Lo que es cierto cuando nosotros nos referimos más a lo artístico, cultural, vinculado a las artes, ahí hay una necesidad que también se construye, también se forma hacia ese gusto o esa forma de creación artística cultural. En este lugar de la cultura o en esta palabra que utilizás en el título para cultura, ¿es en un sentido amplio o en un sentido restringido? Bueno, a ver, yo dialogo con el sentido amplio, con la definición de la UNESCO en relación que toma también la cultura como los modos de vida, pero después se circunscribe un poco en las políticas culturales más, no un sentido estricto, pero sí en cómo la cultura es un motor para la construcción de la ciudadanía y cómo nosotros necesitamos, como tú bien lo decías, así como con la comida, alimentarnos de lo cultural en un sentido un poco más estricto, pero no solo en términos de consumidores, sino también de hacedores de cultura, de creación de cultura y que todos, en tanto humanos, mujeres, hombres, niños, que vivimos en una sociedad, tenemos esas necesidades y la cultura es un factor que permite una transformación cultural. No solamente como única política pública, pero o sea, en este libro yo atravieso, claro, otras políticas que tienen que ver, porque mi preocupación está en cómo generar transformaciones, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, en las que tienen quizás menos acceso a la cultura en el sentido que estabas manejándolo al inicio, ¿no? ¿Podemos decir que la cultura va por barrios? Sí, podría decirse que la cultura va por barrios o que quizás que las construcciones, las poblaciones más vulnerables, las que yo llamo los dobladillos de Montevideo, que es donde termino aterrizando en este libro, están como más alejadas de las posibilidades de acceso y de creación, sobre todo, no en términos de acceso de consumo, sino también de la creación. Claro. Y que esa creación, el contacto con el otro, la construcción de ciudadanía, te permite también generar procesos de transformación y no quedarte como en un mismo círculo sin otros tipos de formas de relacionamiento. Sí, sí, sí. ¿No? Uno podría pensar muchas veces de que hasta los clubes sociales y deportivos o la canchita de baby fútbol, más allá de que se dedique al fútbol, pero nuclea, ¿no?, en torno a ese conjunto, un grupo de madres, un grupo de padres que hacen una rifa, que hacen, son lugares donde uno siembra de alguna manera esa cultura que va a crecer. Exacto, son lugares de relacionamiento con el otro, lugares donde entablamos comunicación, lugares donde construimos cultura, pero también hay necesidades de lugares de construcción cultura desde lo artístico, como los procesos artísticos también nos generan transformaciones como individuos y esas transformaciones no solamente tienen que estar asentadas en los lugares donde se produce alta cultura, por decirlo, claro, no sé, en escuelas de formación artísticas específicas o los lugares más céntricos como los museos o teatros que tenemos más en el centro de nuestra ciudad. Las bellas artes, por exacto, así decirlo. Exacto, sino que también tenemos que poder, como sociedad, generar de alguna manera formas de creaciones artísticas en todos, que nos atraviesen a todos, porque yo creo que el pasar por un proceso artístico, y tú yo creo que más que nadie lo puede saber de los que estamos acá, yo no soy específicamente artista, pero creo que es necesario pasar por talleres
de teatro, por formaciones artísticas en relación a procesos creativos con el arte, artes visuales, con los dibujos, artes plásticas. Las diferentes manifestaciones artísticas producen en los individuos transformaciones. Entonces eso es necesario que todos lo podamos de alguna manera vivir, o sea, en este sentido de lo artístico, ¿no? Podemos decir que la cultura, en sentido amplio, ¿verdad?, es de alguna manera una vacuna contra la violencia. Sí, bueno, es lo que exploro en el libro y es la pregunta que me hago, cómo lo cultural puede generar estas transformaciones y cómo en los lugares de mayores vulnerabilidades sociales, donde la violencia, la pobreza son un común denominador, y bueno, la investigación focaliza en Casaballe, aunque después exploro otros lugares, incluso las políticas actuales y las que podrían venir, ¿no? Pero yo creo que la cultura, o lo cultural, para salirnos un poco de la cultura más vinculada a lo artístico, lo cultural genera transformaciones, que es un poco lo que... Pero no solo, no es lo único. No, tenemos que trabajar en la articulación de políticas públicas para poder generar verdaderos procesos de transformación. Y eso que yo trabajo en cultura, pero considero que lo importante es considerar lo cultural en articulación con las otras políticas públicas, y que sean verdaderos ejes transversales. Independientemente de quién esté en el gobierno, ¿el Estado está omiso, está retraído, no está dando todo lo que puede? Yo creo que sí. O sea, analicé yo específicamente las políticas de los dos últimos periodos de gobierno, las del 2010 al 2020, 2019. Pero después doy un paso un poco más adelante y después también analizo las políticas actuales y también las un poco más para atrás, pero en esencia lo que siento es que no hay una política de Estado, o sea, lo que siento no, lo que considero en la investigación, claro, y lo que después de alguna manera arribo es que no hay una política de Estado. Entonces, si tú me preguntás si el Estado está ausente, sí, yo creo que sí, hay una ausencia, hay mucho interés en generar estas políticas y sobre todo en lo discursivo, pero después en las acciones se ve como una retraída, como que la gente no participa específicamente, sino que hay una imposición de una concepción de cultura, de algunas concepciones de cultura que yo llevo a los lugares de mayor vulnerabilidad y donde no genero efectivamente un empoderamiento de los procesos que cada comunidad vive y donde puedan generarse procesos de creación y de transformación social, en definitiva. Ahora, ¿cómo se hace, cómo debería hacerse, ¿no? Aquella persona que de alguna manera hace de vínculo entre el Estado y el barrio, no lleva la cultura desde afuera y miren, esto es cultura, o el barrio tiene que pedirla, o hay que hacer contactos con aquellas personas que son referentes barriales. ¿De qué manera acceder? Porque ¿para qué voy a llevar algo que no interesa? A ver, yo creo que también es importante que también circulen cosas que quizás no interesen, entre comillas, ¿no? Porque también el hecho, por ejemplo, de circular la orquesta filarmónica, sí, o sea, también es importante que circule en los barrios, solo que no es solamente eso. No, claro. O sea, hay que generar también construcción de ciudadanía, y eso necesariamente se hace con las organizaciones que están en el territorio, que están en el barrio, que yo lo llamo los dobladillos de la ciudad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo analizo específicamente Sacude, que es un proyecto que es cogestionado entre la Intendencia de Montevideo y el tejido vecinal, en realidad que es una necesidad de los propios vecinos y que se tuvo la audacia de escucharlos y en realidad generar este proyecto que atraviesa lo cultural, pero también la salud y el deporte, pero sobre todo en esta construcción de ciudadanía, en procesos comunitarios que se dan en un barrio que queda en Casaballe, que queda muy estigmatizado por la prensa y por las situaciones de violencia, pero sin embargo los procesos que se dan comunitarios de construcción de ciudadanía son brillantes en realidad, y los chiquilines que han pasado desde
principio y que ahora son adolescentes, que ellos trabajan posteriormente con los nuevos gurises que ingresan al centro, a Sacude, yo creo que es un claro ejemplo de cómo se podía trabajar sin replicarlo, porque las cosas no se pueden replicar, pero sí en términos de generar formas de trabajo que tengan que ver no con lo que a mí se me ocurre en un escritorio como político, y eso que yo me critico, porque yo también ocupé un cargo político, sino cómo escuchar al otro y qué es lo que no es ser nombrado por ese otro, sino lo que los otros tienen para decir sobre mí en sí, sobre mí en términos figurados, me refiero con lo cultural o las políticas culturales. ¿Qué es lo necesario para poder construirnos conjuntamente como sociedad? Y una metáfora que yo uso mucho en el libro es el surcido. O sea, cómo podemos surcirnos desde las políticas culturales que se desarrollaron y se siguen desarrollando con las fragmentaciones que hay en nuestra sociedad, sobre todo con las situaciones de pobreza, para que no podamos, o para que podamos construirnos desde un lugar mejor como sociedad, ¿no? Desde un lugar donde estas infancias, que son terriblemente tantas en nuestro país, no existan más. O sea, aunque suene tópico, pero creo que nos debemos como política de Estado esto, y lo cultural tiene que estar, como tantas otras políticas, atravesando en esta construcción ciudadana. Es una inversión, podemos decir. Exactamente, es una inversión. Es una inversión. En ciudadanía, en seguridad, o sea, verlo así y no como una dádiva. Exacto. O algo políticamente correcto. Exacto. Y cuando yo te insisto con que no tiene que ser, o sea, que tiene que ser una política de Estado, es que tiene que trascender los años de gobierno. Tenemos que poder mirar más allá de los 5 años que le toca a cada gobierno de turno estar y pensar a futuro como sociedad para poder generar situaciones menos desiguales, situaciones donde no existan tantos niños, infancias en situaciones de pobreza, y que eso efectivamente lo podamos revertir, porque es terrible. O sea, vivimos en un país que es muy chico en términos de población y no podemos tener tanta gente así. No es posible, o sea, es muy doloroso. Claro, porque hay un término que estamos utilizando y que cada vez lo escuchamos más, que es la pobreza infantil, ¿no? Yo, cuando era chico, a veces no tenía plata para un caramelo, y vivía a un colegio privado. O sea, la pobreza no es infantil, es de la familia. Porque son muchas generaciones, hay una multiplicidad. Quiero decir, o sea, sí, el niño está en una situación, un contexto totalmente vulnerable, en un contexto de pobreza, pero parece que uno lo asocia como que los niños tienen dinero. No, los niños no tienen que tener dinero. Los que tienen que tener dinero son sus padres, o su familia, o sus referentes, o trabajo. Exacto, pero si hay una multiplicidad y una pobreza endémica, que en realidad en esta zona, por ejemplo, el padre Cacho se fue a vivir, ¿no?, ahí para tratar de sentir en su piel lo que, según palabras de él, lo que le quema la pobreza, ¿no? ¿Y cuántos años pasaron? ¿Por qué no podemos cambiar esto? ¿Por qué es tan difícil? Y ahí vuelvo a decir, o sea, no son individualidades, es un colectivo, y es un colectivo, en este caso, de una política pública de Estado para poder generar estas transformaciones. Pero si no lo definimos y nos trascendemos, tenemos que trascender de los 5 años, de la foto que me tomo para decir inauguro tal o cual centro cultural, o tal o cual plaza, o tal o cual, porque eso no genera los cambios necesarios. O sea, tenemos que ir a lo más profundo, y en eso más profundo lo cultural tiene que estar, porque hace a lo que tú me decías al principio en esta conversación, que es necesario como un alimento, para el buen vivir. Parece mentira, ¿no? Digo que los partidos políticos no se puedan sentar a una mesa y hoy generar un acuerdo de políticas de Estado, culturales, para todos, primero que nada, ¿no? Pero fundamentalmente, y de seguimiento. Sí. Porque ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Yo creo que en teoría nadie. Por eso el libro lo que hace es entre lo dicho y lo hecho. Porque nadie está en desacuerdo. Pero después en los papeles dicen muchas cosas. En el discurso también. Pero ¿qué pasa en los hechos? ¿Qué pasa con efectivamente lo que derraman las políticas públicas en los territorios? Al final hay una disociación entre los programas de gobierno de cada uno de los partidos, que algunos tienen más, otros menos, y en lo que efectivamente se hace, y en el trabajo real de poder generar cambios en las poblaciones que están
muy sumergidas. Y esto no es, digamos, esto es real, o sea, esto nos pasa como sociedad. Claro. Y no podemos permitir que nos pase. Entre lo dicho y lo hecho, el camino debería ser derecho, ¿no? Pero en algún lugar se nos bifurca, se nos tuerce, vuelve para atrás. Y yo creo que ahí la única, digamos, forma, por lo menos en este libro es una denuncia o de hecho hago unos análisis a posterior que no tienen que ver específicamente con el periodo que analizo, sino es cuáles son los hilos posibles que tenemos para construirnos, ¿no? Y de dónde lo cultural tiene un papel en las políticas públicas a posterior y que tiene que ver un poco con esto. O sea, tenemos que salir de las individualidades y de lo que yo creo que nos atraviesa ahora o atraviesa a muchos políticos en relación a pensar en esto que yo te decía, en la foto, en lo que me genera a mí o a mi sector en lo inmediato. O sea, vivimos una era de la inmediatez, donde las políticas de Estado han desaparecido. Y creo que tiene que ver mucho con este mundo que vivimos capitalista, pero que tenemos que trascender de eso, si no vamos a seguir sumergiéndonos más como sociedad, cada vez más. Y ese es un problema. Entonces, ¿Y no estará basando de que en realidad hay una cultura, pero es la cultura de la violencia, la cultura del ¿para qué me voy a forzar y a estudiar si no sé si voy a vivir más de 20 años, si puedo vender droga y hacer más dinero, si me puedo prostituir y ganar mucho más dinero que yendo a trabajar 8 horas? ¿No hay que combatir esa otra forma de cultura barrial? Yo no diría sin que es estigmatizar, cultura. obviamente, yo no diría pero podría decir que son diferentes concepciones, ¿no?, de la vida, pero no sé si es tan, o sea, porque si no todo en ese sentido tenemos como multifragmentaciones de lo que podría ser cultura, o sea, cultura de... Sí. Entonces, en realidad yo creo que son concepciones y que tienen que ver con esto de por qué voy a trabajar, por qué no voy a trabajar si en realidad no me rinde un rédito económico o en esta preconcepción. Yo creo que hay que de alguna manera revertirlo eso y generar posibles formas de mirar el futuro con donde todos quepamos, digamos, claro, aunque suene utópico, donde esa sensación de que tiene el que está en una situación de extrema vulnerabilidad y que quizás decide agarrar un arma para cometer un delito, que no se le pueda pasar por la cabeza porque hay otras alternativas. Ahora, eso son políticas públicas, y eso no se cambia en 5 años. Ni de un día para el otro, porque en 5 años. Por eso es lo que yo insisto en una política de Estado que nos trascienda los periodos de gobierno, y eso requiere un acuerdo nacional político. ¿Cuándo estás presentando el libro? ¿Dónde y en qué horario? Mañana estoy presentando el libro a las 7:30 de la tarde en la Fundación Benedetti. Bueno, sería un placer recibirlos, encontrarnos ahí mañana. Begoña, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá que este material sea recogido y utilizado, ¿no?, por los diferentes actores políticos que hoy están recorriendo el país, los barrios, de punta a punta, hablando sobre la seguridad y cómo combatirla. Y la cultura no aparece. Y no aparece. Y no aparece en los discursos políticos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.